Muchachos, espero que estén muy bien. Tenía pendiente de mandarles este video y entonces estoy empezando pues con él para que compartamos un poquito eso último que habíamos terminado en la clase anterior, que era analizar los sonidos que vienen preajustados del sintetizador y ver qué parámetros tienen para que aprendamos un poco de ellos, cómo están construidos. Entonces, la primera indicación que es importante es que yo estaba trabajando en este instrumento y cuando uno hace esas modificaciones, así se pase para otro instrumento y vuelva a él, vuelva a cargarlo, van a quedar esas modificaciones que uno le hizo. Entonces, la indicación sería darle remove para quitar ese plugin que tenemos ahí. Básicamente les recuerdo que aquí en el Reaper entrábamos por estos FX, los efectos o los plugins. En instrumentos teníamos el tal, Noisemaker, y entonces luego aquí lo cargamos. Una vez lo cargamos, volvemos a cargar el parámetro, el preajuste o el sonido que teníamos y nos queda como era original de fábrica. Para que lo tengan en cuenta porque entonces cuando lo estemos modificando se van a dar cuenta que y si uno quiere volver a él a las preajustes originales pues ya no puede. Bueno, quería entonces que miráramos un poquito de lo que está pasando en estos sonidos. Y lo que voy a hacer es que voy a ir mirando en cada una de las etapas o módulos que tiene el sintetizador y apagando algunas cosas, luego volviéndolas a aprender, activándolas, desactivándolas, moviendo algunos parámetros, quitando volumen de alguno de los osciladores o quitando estos sonidos subarmónicos para que vamos entendiendo qué está pasando como en lo más básico. Entonces escuchemos primero este sonido, quería que primero lo escucháramos para ver cuál es la textura que tiene. Hay algo que no me está dejando aquí. Bien, estoy utilizando este teclado, entonces lo estoy controlando desde el teclado del computador. Recuerden que si uno toca en algún otro lugar este teclado se desactiva y entonces a veces uno toca el teclado y ya no suena. Hay que dar doble clic en este clic derecho en este punto y señalar este Send All Keyboard Input to Virtual MIDI Keyboard even when other windows active. Es decir, cuando la ventana activa es esta, por defecto las otras ventanas se desactivan. Cuando activamos esto, este teclado queda activado a pesar de que estemos en otra ventana. Entonces eso es benéfico para poder ir haciendo los cambios acá sin tener que ir y venir para activar el teclado. Bueno, entonces vamos a mirar cómo suena este instrumento. Como veíamos es un ARP, o sea un arpeggiator, un arpegiador que básicamente tiene esa característica de crear como una especie de arpegio o movimiento constante en el sonido. Vamos entonces a analizar qué pasa. Miremos, algo muy importante es este generador o editor de envolvente. No tenemos que cambiar lo que está aquí, sino que básicamente lo que tenemos es que mirar. Vemos que aquí este por 8 nos está diciendo que está trabajando sobre las corcheas y que está enrutado hacia el oscilador 1, hacia el oscilador 1 que tenemos aquí. Entonces, si lo quitamos, si simplemente lo ponemos en off, ya esto no va a estar operando. Escuchémoslo antes y después. Básicamente lo que vemos es que aquí tenemos una nota más aguda y aquí en las siguientes corcheas, esto básicamente son tiempos primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces en la primera corchea está en la nota original, luego baja durante una, dos, tres corcheas, aparece la nota original, la nota o la frecuencia, luego baja y vuelve y sube. Entonces tenemos el ti, tu, tu, ti, tu, tu, ti, tu, tu, esa variación que se da en ese punto. Sí, ese es el cambio que tenemos aquí. Entonces, si lo quitamos, vamos a ver que esto simplemente aparece como ti, 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 ti.
¿cierto? Es un cambio que aparentemente es sutil, pero no, realmente es bastante importante, porque nos cambia la nota básicamente nos cambia la nota sin que nosotros cambiemos la nota. Nosotros mantenemos una tecla durante todo el tiempo y él se encarga de hacer ese movimiento como de segunda mayor. Em, bueno, entonces ya sabemos qué es lo que está pasando aquí y por ahora lo voy a apagar para que lo entendamos. La cosa es que apagamos esto y el movimiento del arpegiador sigue. Miremos dónde está ese movimiento. Entonces, veíamos que podemos simplemente dejar uno de los dos osciladores. Entonces voy a quitar el oscilador 2, le voy a bajar el volumen. También voy a quitar estos sonidos subarmónicos, los bajos, para ver exactamente qué tiene en este momento el oscilador 1. Bueno, es muy similar al sonido que había. Volvamos a poner esto. Le añade algo muy sutil. Escuchemos solo el oscilador 2. Bien. Entonces ahí más o menos vamos viendo qué aporta cada oscilador. Y los bajos. Si exageramos, sentimos muy bien qué es lo que dan los bajos. Entonces es algo muy sutil que le da cuerpo. Le da cuerpo al sonido. Bien. Ahora, volvamos al oscilador 1 y dejémoslo así tal cual está, porque tenemos, digamos, ese sonido que yo no estoy manipulando nada, ni estoy haciendo ningún ritmo, ni nada, sino que él automáticamente está creando ese ritmo ta, 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 como semicorcheas. Miremos entonces de dónde viene. Habíamos visto que es posible generar ese tipo de subdivisiones en el rate de los LFOs. Fíjense en este punto, cuando cambie el rate, me va a mostrar que tenemos 1/16, o sea, semicorcheas. Si subo un poquitico la perilla, ahora 1/8 es corcheas, luego negras, blancas, redondas, luego redondas y luego empiezan semicorcheas de tresillo, corcheas de tresillo, etc. Entonces, originalmente estaba esto acá, quiere decir que esto que está pasando en el Low Filter Oscillator está pasando, Low Frequency Oscillator, en el oscilador de baja frecuencia está sucediendo a la velocidad de las semicorcheas. O sea que esta notica ocurre básicamente una vez por semicorchea. Esta onda, perdón, esta onda. Sube y baja una vez por semicorcheas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta forma de la onda está afectando al filtro. Vamos a hacer que esto suceda un poquito más lento enseguida para ver cómo afecta el ritmo, al filtro. Pongámoslo por ejemplo en redondas. Es decir, esta onda va a ocurrir una vez cada redonda. Escuchemos cómo suena entonces el filtro. ¿Cierto? Básicamente lo que vemos es que este LP, o sea, Low Pass, ¿qué quiere decir Low Pass? Recordamos que el filtro Low Pass lo que hace es que nos deja pasar lo que hay por debajo, Low, o sea, pasabajos. Pasa lo que hay por debajo del indicador de la perilla. Ahora, uno oye como que lo que hace esa frecuencia es bastante agudo. Baja muy grave, pero sube y se vuelve muy agudo. Bueno, eso es debido a la cantidad del oscilador. Esta cantidad. Si bajamos esta cantidad, vamos a ver que básicamente no nos vamos muy hacia los agudos. Si ponemos mucha cantidad, subimos más hacia los agudos. Entonces lo que va a hacer es eliminar este LFO, lo estoy poniendo en off, no está yendo a ningún lado, y voy a ver cómo afecta este cutoff a ese sonido que teníamos ahí. Miren que básicamente lo que pasa es que cuando abrimos todo el filtro, es decir, pasan todas las frecuencias de esta flechita para abajo, es decir, todas las frecuencias que está generando el oscilador, no está filtrado por este filtro, es decir, no le está quitando frecuencias. El asunto es que cuando ponemos el filtro acá, en este cutoff,
Básicamente uno pensaría, el LFO lo que está haciendo es que desde lo más grave sube hasta este punto, desde lo más grave sube hasta este punto. Bueno, no, porque eso depende básicamente de acá, de la cantidad que uno le ponga al LFO automatizar el filtro. Entonces básicamente aquí lo que hacemos es que la frecuencia más bajita está por aquí, básicamente en este punto subimos hasta la más aguda y bajamos, ¿sí? Vamos a mirar eso porque es importante. Cuando la onda viene hasta el punto mínimo, quiere decir que viene hasta este punto que hay acá. Miremoslo bien. Es decir, si el punto mínimo es esta selección que tenemos acá. Vamos a volverlo a escuchar. Voy a poner el rate un poquito más rápido. La parte más grave de la onda está bajando hasta acá. Voy a bajarla un poco más para que sintamos cómo baja. Fíjense que se siente casi como un pulso, como si fuera una percusión. Lo voy a subir para que veamos cómo se mantiene todo el tiempo más agudo. Sube y baja, pero no baja tanto. ¿Cierto? Está bajando hasta este punto. Entonces, básicamente, eso lo controlamos desde aquí. Lo que le estamos diciendo es que la cantidad desde este 0 hasta 1 en la cantidad del LFO es desde la rayita hasta el máximo. ¿Eso por qué? Porque es este filtro low pass. Bueno, eh, ahora, si eliminamos el filtro, perdón, si eliminamos el envío del LFO, o sea, si ese oscilador no lo estamos enviando hacia ningún lado, fíjense que seguimos sintiendo el pulso, ese pulso que hay ahí, a pesar de que este LFO no está funcionando. El oscilador, recuerden que produce básicamente una nota estática si no lo modulamos por ninguno de los dos LFOs. Entonces, como tenemos dos LFOs, tenemos que mirar el otro qué es lo que está haciendo. Básicamente, fíjense que el otro está yéndose al volumen y tiene una onda cuadrada. Miremos a ver qué pasa si lo apagamos. Ahí básicamente tenemos el oscilador funcionando sin ninguna alteración. Y fíjense que no tenemos ni básicamente movimiento en la fase, en el pulse width, nada de eso. Entonces básicamente este oscilador está generando ese sonido, eh, así tal cual, pero a través de los dos LFO lo estamos haciendo que se tenga esa repetición y ese pulso de semicorcheas. Miren que ambos LFOs, fíjense aquí en el display, está en menos 16 y el otro también está en menos 16. Y como están sincronizados, acuérdense que esa sincronización, en vez de darme frecuencias, es decir, que este movimiento de estas ondas se produzca cada 2 Hz, cada 3 Hz, o de esa manera, simplemente se sincroniza con el tempo de la sesión que tenemos acá. Entonces, como ya escuchamos cómo suena solo con este LFO, porque este lo desactivamos primero, ahora voy a poner este primero, sin el segundo LFO. Fíjense que suena este movimiento del filtro, sin embargo no suena tan percutivo como lo teníamos antes. Agreguémosle el segundo LFO. Claro, como el cambio es en el volumen y la onda es cuadrada, básicamente lo que está haciendo es generarnos un pulso fuerte. Miren que la envolvente tiene un ataque, digamos, muy corto también, y entonces el sonido aquí se vuelve percusivo, ¿cierto? Ahí queda muy claro que tenemos una interrupción en el volumen. Pongámoslo un poquito más lento para que lo percibamos mejor, cada negra. Sí, fíjense cómo este volumen se apaga y vuelve y comienza cada este tiempo que nosotros fijemos a través del rate. Entonces, básicamente, entre este oscilador de baja frecuencia, modulando el volumen o enrutado hacia el volumen,
y este otro enrutado hacia el filtro, generamos que tengamos un sonido como muy brillante porque estamos moviendo el filtro y a la vez con esa característica percutiva porque estamos quitando y poniendo el volumen cada semicorchea, ¿cierto? Una semicorchea y la otra, una semicorchea y la otra. Entonces por eso tenemos ese sonido característico. Ahora, ¿qué pasa si usamos el otro oscilador y quitamos el primero? Fíjense, la diferencia entre los osciladores es que este está una octava por debajo de la afinación tradicional, una octava por debajo, o de la octava central, y este está una octava por arriba. Entonces oigamos el segundo oscilador. Básicamente tiene los mismos ajustes de los dos envolventes, perdón, de los dos osciladores de baja frecuencia. Si los anulamos, tenemos un sonido un sonido plano, mejor dicho. Bien, volvamos a añadir este para que escuchemos cómo se filtra. Claro, tenemos estos agudos que le dan como la característica sonora como de- del, del soplido, como de una flauta. Y si aplicamos este al volumen, ayuda a esa característica percusiva de la que hablábamos ahorita. Pues vamos a subir el oscilador 1 y los subs y volvemos a tener el sonido original prácticamente. Si le añadimos este editor de envolvente, recuerden que lo que tenemos es que aquí bajamos una segunda y aquí el sonido original. Ahora, a oído es que estamos diciendo eso, porque aquí la cantidad de esto que baja se controla de acá. Si queremos que esto fuera más de una segunda, perdón, no lo he activado. Dejémoslo donde estaba. Activémoslo, miren que va al oscilador 1 y al 2, es decir, modula la frecuencia de ambos osciladores. Ahí se ve que está más abajo de lo que estaba ahorita. Perdón, aquí está en 0, este es 0, es decir, esta bajada de aquí sería 0, es decir, nos mantendría la misma frecuencia. Miren que la diferencia ya es de varias octavas incluso. ¿Sí? Bien. Un par de cositas más. En el control tenemos esta reverberación que se nota. Si quitamos la reverberación, esta reverb, acuérdense que wet es que tanto de la señal con reverberación pasa. Si lo ponemos 0, la señal con reverberación está pasando 0. Se oye muy seco, como si no estuviera en un espacio acústico real. Cuando le ponemos algo de esa señal, ¿cierto? Y si subimos el tamaño de la sala, o el espacio acústico que simula, se oye la reverb mucho más grande. Bueno, de todas maneras recuerden que esto es importante que lo escuchen con audífonos o que ustedes mismos repitan. Sería interesante que ustedes mismos repitan este proceso en su computador y lo escuchen con audífonos o con un parlante pues que les permita escuchar todas estas cosas. Bien, este particularmente no tiene delay, miren que el wait está en 0, entonces no tenemos, uno cree que estas cosas, esas repeticiones podrían ser hechas por un delay, no, están hechas por los osciladores de baja frecuencia. Fíjense que esos osciladores de baja frecuencia básicamente están haciendo unas oscilaciones en el tiempo que son por debajo de las frecuencias que escuchamos sonoras. Recuerden lo que hablábamos la vez pasada como de las vibratos y de los trémolos y todas esas cosas que se pueden generar con estos osciladores de baja frecuencia, además de los cambios en el timbre. Bien. Adicionalmente quería entonces que miráramos otro sonido, en este caso es este que se llama ARP Armageddon, también es otro arpegiador,
me parece importante que lo miremos porque plantean pues situaciones que de pronto uno no se imagina comúnmente. Entonces, aquí podemos mirar, por ejemplo, que el oscilador de baja frecuencia 2 está apagado, el oscilador de baja frecuencia 1 está dirigido hacia el pulse width. Vamos a ver enseguida que realmente tiene una incidencia más bien pequeña en el sonido, le da solamente un toquecito. Pero ¿dónde está digamos, lo complejo de la textura de este sonido? Está en el editor de envolvente. Vamos a escucharlo antes de que veamos ese editor. Sí, es un sonido que tiene un montón de frecuencias, brillos, graves, y sube y baja, pero no cambia la afinación. Como que mantiene una nota central, la afinación cambia porque va subiendo, pero es como si subiera por los armónicos. Bueno, entonces miremos qué es lo que pasa en ese editor de envolvente. Fíjense que parte de una nota inicial va subiendo, ¿cierto? Y luego baja un poco y se repetiría aquí nuevamente. Esto está sucediendo en el dominio de las fusas. Este 16 sería semicorcheas, 32 sería fusas. Está yendo hacia oscilador 1 y oscilador 2, es decir, está cambiando las frecuencias de ambos osciladores. Ahora, como la cantidad del oscilador está tan grande, ¿se acuerdan que ahora veíamos que el que bajaba hacía bajar como una octava o dos? Este está haciendo subir bastante aquí, puede subir hasta 2 octavas. Y fíjense que todas las frecuencias pues son bastante ricas porque ocurren también bastante rápido. Si quitamos esto, ya no tenemos ese sonido pulsante que teníamos. Volvámoslo a poner. Entonces estos pasos que vemos aquí es lo que le da esa cualidad. Si lo hiciéramos, una manera de ver y de entender cómo está sucediendo esto de mejor forma es hacer que esto vaya más lento, por ejemplo cada negra. Bien, ahí podemos ver cómo hace todas esas notas que son que se disparan tan rápidamente cuando estamos eh, en 32. De hecho, uno simplemente podría hacer una modificación a este sonido cambiándole esto. Es más, podríamos hacer un ajuste que fuera, por ejemplo, este. Al final, haciendo ese ajuste al final, uno podría cambiar algo de la textura del sonido. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar en el modelo original y lo voy a volver a poner en 32, pero lo voy a desactivar para que miremos qué está pasando en esta parte. Ahora, vemos que este cambio en estas notas es, digamos, exagerado o acentuado por un cambio en la frecuencia que tiene el sonido cuando le quitamos esto. ¿Sí? Entonces básicamente ese sonido está controlado por la manera como está ajustado el filtro. Fíjense, el filtro no está siendo controlado por ningún otro elemento, sino que está siendo puesto ahí. No lo controla el LFO1 ni el LFO2, sino que está ajustado. Miren que cuando movemos esto, sobre todo aquí está interfiriendo este contorno que está hacia el lado negativo. Ya vamos a ver por qué. Si lo pongo en cero, recuerden que cuando ponemos el contorno en cero, el filtro no funciona. Nada del cutoff ni nada de esto que estamos haciendo funciona. Entonces podemos ver cómo es el sonido sin el filtro. Bien.
Miren que es un poco extraño lo que pasa ahí. El filtro suena tal como está ajustado. Si bajamos, perdón, no es que el contorno deje de actuar al filtro. El contorno lo que hace es en cero, deja de actuar a estos parámetros de la envolvente del filtro. Entonces, cuando está en cero. Porque fíjense que el filtro realmente funciona si lo movemos. Sí, y la resonancia también. Bien. Ahora, lo que sucede entonces es que la manera como está cuadrado el contorno está yendo hacia el lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un filtro high pass, o sea, pasa altos, deja pasar lo que hay por encima de la rayita. En este caso, como estamos en el contorno, estaba hacia lo negativo, lo que tenemos es que el filtro está partiendo de este punto y se va hacia el otro lado. Escuchemos. ¿Cierto? El filtro empieza de digamos, un momento más agudo, lo voy a exagerar, y empieza a bajar y toma cuerpo, toma bajos. ¿Sí? Entonces, ese contorno hacia lo negativo está generando eso. Bueno, eh, es esta parte, digamos, esta idea de que el sonido empieza desde lo más agudo y baja, digamos que complementa este editor de envolvente, porque este sonido hace como lo contrario, sube y baja, y el otro empieza desde lo agudo y baja. Bien. Ahora, eliminemos el filtro por un momentico o el control de envolvente del filtro, pongámoslo en cero y escuchemos cómo suena cada uno de los osciladores. Vamos a escuchar este primero. Fíjense que esta cantidad de oscilador que está pasando al PW afectaría entonces al primer oscilador. ¿Cierto? Básicamente el rate es más o menos, no es muy rápido. Miren, ahí se da uno cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces hace como ese efecto de vibrato en este oscilador 1. El oscilador 2 sencillamente es muy básico. Es esta onda y básicamente no tiene ninguna alteración. Ahora, lo que entonces hace que este sonido sea particular es más bien la manera como está el filtro. Aquí volvamos a poner el contorno fuera de cero para que actúe esto. Miren que básicamente la envolvente, este tiempo del ataque es el tiempo que se demora en bajar. Y luego llega hasta este punto en el sustain. Ese es el punto estable durante el sustain. Bien, si entonces a eso le ponemos el editor de envolvente, nos damos cuenta como de todo ese recorrido que hace el filtro desde este punto, bajar, volver a subir y quedarse aquí donde el sustain lo decide. Fíjense que si volvemos a hacer todo eso y cuando acabe de moverse todo este ataque y decay, movemos el sustain, vamos a tener un cuerpo diferente en el sonido, una cantidad de bajos y de agudos diferentes. Vamos por aquí, vamos al decay, llegamos a este punto. Entonces, una manera buena de uno saber dónde deja el sustain es dejar hundida la tecla de manera que todo el ataque y todo el decay pasen, y cuando el sonido se estabilice en el filtro, uno mueve el sustain para ver dónde es que lo quiere dejar. Aquí, por ejemplo, tiene más cuerpo, pero cuando lo movimos hacia abajo tenía menos cuerpo, es decir, estamos moviendo, básicamente estamos decidiendo dónde dejar este punto de la perilla en el momento del sustain. Bueno, una última cosa que quería mostrarles era esto que hablamos sobre la fase.
Básicamente la fase, muchachos, se relaciona con el momento donde empieza esta onda a actuar. Y esto que dice key trick es que básicamente vamos a hacer que cuando la tecla se hunda, empecemos siempre en este punto que nos dice la fase. Por ejemplo, si estamos en cero, quiere decir que empezamos en la primera parte que nos está mostrando la figurita, por aquí abajo, en este punto. Aquí no se va a sentir tanto. Si esto lo tuviéramos en el filtro, voy a hacer que... Fíjense que cuando voy a tocar la tecla, básicamente empezamos en este momento desde aquí, desde donde está fijado el cutoff. Si muevo la fase, básicamente esto va a mover el punto donde inicia el filtro, porque el filtro en este momento está siendo controlado por esta onda senoidal. Si empezamos desde abajo es que estamos exactamente en este punto. Y en la medida en que nos vamos moviendo en esta ondita para arriba y para abajo, este valor va cambiando. Eso es lo que hacemos con la fase, es decir, cuando tocamos la tecla vamos a empezar donde diga la fase, o sea, en la parte más abajo de la onda, en la parte del medio que sería por aquí, es decir, cuando cruzamos el eje 0, por aquí estaríamos en la parte más aguda, perdón, más alta de la onda, es decir, de este punto no queda sino bajar. Pongámosle atención donde estoy empezando con la onda ahí. Bajémosla. Bien, y si quitáramos este key trick, miren que voy a tocar la onda, voy a tocar las teclas constantemente. Bueno, no se siente mucho, pero la idea es que cada vez que uno toca la tecla, este oscilador continúa moviéndose y uno lo que hace es que toca la tecla y básicamente la tecla entra donde esta onda vaya, es decir, si el filtro está más arriba, el cutoff del filtro está más arriba o más abajo. Cuando uno le pone key trick, básicamente la idea es que esto comienza siempre en el punto donde uno le dice a la onda. Ahí lo tenemos puesto, fíjense que siempre la onda empieza en el mismo punto. La frecuencia del filtro. Si muevo la fase, vamos a empezar en otro lado. Ya no está sucediendo toda esta bajada de filtro que hacía, sino que empezamos como en un punto donde eso no se siente. Pues vámonos al punto inicial y van a ver que sí se siente. ¿Sí? Entonces básicamente empieza uno o cuando uno hunde la tecla, el oscilador empieza en el punto cero y ese punto cero es el que modula, empieza a modular este filtro. Originalmente como estaba en el PW no se siente tanto. Si van a este otro sonido que miremos ahorita, este on the run, y cambian esta fase para otro lugar, hacen que esto sea un poquito más lento, apagan este oscilador, vamos a ver si lo podemos hacer. Miren el filtro como empieza ahora en lo más grave. Empezamos como de acá, entonces la onda baja, es decir, el filtro se vuelve más grave. Si empiezo más al principio, lo que va a hacer es una subida del filtro. Está en la parte más aguda. Entonces básicamente esto me dice en qué parte de la ondita estamos para controlar el filtro, si en la subida, en la bajada o por aquí volviendo a empezar al final de la onda. Miren que cambia ahí. Y si quito este key trick, unas veces va a estar más arriba, otras veces más abajo y eso se va a traducir en que esté más agudo o más grave. Bueno, los invito a que miren otros tipos de sonidos de los que hay aquí y traten de analizar qué es lo que pasa. Recuerden que tenemos entonces pendiente que ustedes trabajen algunos de estos sonidos, así como hicimos la vez pasada, para que me los entreguen el jueves.
El jueves mismo entonces revisamos eh, si esto quedó claro y si tienen preguntas entonces me cuentan. Bueno muchachos, un saludo y nos vemos entonces el jueves.